Buenos días, una vez más le damos la bienvenida a José Ricardo Franco Mojica. Por favor, un cálido aplauso. Bien, muchas gracias. Siempre ocurre que lleguen fantasmas a las presentaciones y no es la excepción. Espero que con esta conferencia ustedes tengan pues una apertura a un fascinante tema. Les agradezco muchísimo la invitación. Me acompañan durante esta jornada excelentes conferencistas. Creo que va a ser la sumatoria de varios temas, de varios conceptos, de varias semillas que queremos sembrar en ustedes sobre el proceso de trabajar con los niños como consumidores. Yo he llamado mi conferencia donde no se comprenden a los niños, donde no hay comprensión de los niños, no es posible el cielo. Y lo digo porque para el mercado y la publicidad, obviamente el objetivo final es vender, ¿cierto? Es participar en mercados, hacer rentables los negocios. Y yo creo que Colombia todavía está en un proceso de entender a los niños como consumidores. Todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Todavía las empresas no asumen el compromiso, y luego con todo el respeto del mundo, no asumen el compromiso como se debería hacer para trabajar con los niños como consumidores. Por lo tanto, mi conferencia se centrará y está inspirada en El Principito, en este libro que por fortuna dentro de poco ya está en película, y quien no lo haya leído se lo recomiendo, pero creo que es bastante inspirador y creo que sobre él aprenderemos bastantes cosas sobre los niños como consumidores. De otra forma, muchos de los datos que les presentaré son el resultado de mi experiencia de trabajo con esta población, de trabajo con ellos en el día a día, de investigaciones académicas, de investigaciones de mercado. Tengo la fortuna de que después de mi conferencia vendrá Andrés de Hasbro, para quien he tenido la posibilidad de trabajar, y seguramente les hará también mención de algunos temas que complementarán pues esto que comenzamos a trabajar desde ya. Muy bien, en esa medida entonces pues quiero hacerles una pregunta a ustedes. Bueno, seguramente en la presentación lo hicieron, pero quisiera hablar un poco de quién soy yo y qué hago yo como persona rápidamente. José Ricardo Franco es una persona que fue primero publicista, luego psicólogo y luego antropólogo. ¿Por qué esa condición? Porque para mí siempre fue una incógnita pensar si la gente realmente compraba por la publicidad. Una pregunta que no resolví desde la publicidad, que llegué a la psicología, la resolví, pero entonces me quise apartar un poco del mundo de la publicidad, me fui al mundo clínico, fui psicólogo clínico, trabajé con niños y adolescentes en rehabilitación de problemas de drogadicción y conducta delictiva, y ahí esta población fue la que me hizo volver la mirada hacia este campo, cuando me encontré a un muchacho que había matado a alguien por quitarle un par de zapatos marca Nike. Cuando la marca supera la vida, cuando el valor de la marca está por encima de los valores sociales y morales, hay un cuestionamiento grande. Y ahí es donde yo me pregunto, les dejo a ustedes mi primera pregunta, y es: ¿dónde está nuestra responsabilidad de educar al niño como consumidor? ¿Dónde está ese compromiso que tenemos como sociedad, como academia y como gestores de empresa para educar al niño como consumidor? No crean que es un tema que se le deja solamente a la familia o a la escuela, es un tema de todos y en donde todos tenemos responsabilidad detrás de eso. Entonces, desde ese momento volví la mirada a este tema, me especialicé en consumidor, hice otros estudios de derecho, en fin, y luego terminé con antropología, pues tratando de cerrar el ciclo, pero la verdad es que no es así, sigo estudiando. Hoy en día hago maestría en neurociencias aplicadas y bueno, entonces de eso me encargo. He trabajado en empresas, agencias de investigación, agencias de publicidad, soy docente en la Universidad de los Andes y hoy pues invitado a estar con ustedes. Pero bien, más allá de ese background, lo que quiero comenzar con ustedes es esa pregunta. Si yo les preguntara a ustedes, pensemos en un momento en la definición de un niño, cierren los ojos y piensen ustedes cómo definirían un niño. Muy probablemente las definiciones sean enfocadas en la edad,
en las condiciones de juego, en unas características que creo yo, y habiendo hecho el ejercicio con varias personas, me encuentro con varias barreras de percepción frente a lo que es un niño. Yo les quiero mostrar la definición que hicieron dos niñas de lo que es un niño. Ellas dicen, un niño es un humano. Fíjense cómo comienzan con la condición humana. A nosotros, a los adultos, se nos olvida esa condición. Son malos a veces, son buenos a veces. Fíjense cómo la dualidad nos las dejan demostrada, el bien y el mal como parte de su desarrollo cognitivo. Lloran, gritan, juegan, pelean, se bañan, a veces no se bañan, a veces es una persona que se divierte mucho y es muy necio, y la mamá lo quiere mucho. Él le da besos a la mamá y al papá. Aparece el padre en segunda instancia. Nunca hemos visto en los estudios que hemos podido realizar con los niños la visibilidad del rol padre, no porque no sea importante para el niño, sino porque la conexión emocional que existe entre el hijo y la madre es mucho más fuerte y evidente. Y obviamente le gustan mucho los deportes, y miren lo que escribió al final, y es un alumno. Una definición que para mí me abre un mundo enorme, y a ustedes como estudiantes y como empresarios, si los hay en este momento aquí, también debe ser un abrebocas para mirar cómo desde ellos se ven y cómo desde los adultos los vemos. Una ruta completamente diferente que nos lleva a este análisis y esta expresión del principito. Solo se ve con el corazón, yo pongo entre paréntesis de los niños, lo esencial es invisible a los ojos de los adultos. Lo que está en paréntesis es mío, lo que está en comillas es el principito. Y lo digo con conocimiento, y se nos ha olvidado. Todos fuimos niños, pero llega un momento en que nos olvidamos de la infancia. Por algún motivo bloqueamos ese conocimiento y esa evidencia de la infancia en nuestra vida. En esa medida, insisto en que todas las personas mayores fuimos al principio niños, pero pocos lo recordamos. También es un texto del Principito. Qué difícil es hablarle a los niños hoy. Qué difícil es interactuar con los niños hoy. Hablando con las familias y haciendo los estudios con ellos, uno de los reportes más frecuentes es: me es muy difícil hablar con mi hijo. No me puedo hablar con mi hijo. Tiene un lenguaje, un discurso, unos gags, unas expresiones que yo no le entiendo, dicen los padres cuando estamos en entrevistas con ellos sobre su comportamiento como consumidores. No lo entiendo, es la respuesta más frecuente. Ojo, se nos olvidó que también fuimos niños, y también se nos olvidó que utilizábamos códigos, símbolos y representaciones del juego que querían comunicar lo que queríamos expresar. Y cuando los logramos comprender, nos sorprendemos muchísimo. De verdad, no he encontrado el primer colega que cuando hablemos de los estudios que realizamos con niños termine sorprendiéndose de lo que los niños nos dicen, de cómo nos lo dicen, y las expresiones que van dejando en nosotros reiterativamente, expresiones y verbatims muy frecuentemente recordados, y casi que como una semilla ahí permanente. Curiosamente, cuando vemos la publicidad donde participan los niños, no es justamente la más dirigida a ellos. Las empresas se han dado cuenta que uno de los estímulos que más conecta a los adultos son los niños. Por esa razón, muchas empresas los utilizan como vehículo de comunicación. Y subrayo y remarco la palabra utilizan. Se volvió lo que se llama, y lo que alguna autora mencionaba, decía, ese es un factor, el factor nag. Cuando los niños se convierten en vehículo y cuando son realmente el sujeto de la comunicación. Estamos entrando en lo que en algún momento le pasó a la mujer. La mujer fue objeto y hoy en día es sujeto de la comunicación. Hoy el niño es objeto de la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, mucha publicidad dirigida a la gente adulta
tiene como recurso creativo al niño. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué utilizar al niño cuando en su condición de indefensión lo estamos utilizando para divertir al adulto? Ahí es donde yo hago una gran interrogación y un gran cuestionamiento a la publicidad que utiliza al niño sin tener nada que ver con un producto absolutamente adulto. Está bien cuando el niño es el protagonista y es el sujeto de la información, pero no está bien cuando es objeto de la comunicación. El siguiente comercial es interesante, es muy atractivo, pero nos deja ver esas sorpresas con las que a veces nos encontramos en la comunicación para los niños. Wow, otra vez el problema. No sé si me ayudan con el sonido. Here come the escaper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, they're finally sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Touch them up and go. Here come the escaper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the escaper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Creativamente, pues muy bueno el comercial, pero queda la pregunta de qué rol juega el niño allí. ¿De acuerdo? Muy bien, el Principito nos decía algo sobre los adultos. Conozco un planeta en el que vive un señor muy colorado. Nunca ha olido una flor, nunca ha contemplado una estrella, nunca ha amado a nadie, nunca ha hecho otra cosa que sumas. Entender a los niños es un proceso muy complejo, mucho más allá de lo que yo mencionaba en el resumen de esta conferencia, y es mucho más allá de mamarrachos, de dibujos de palitos y triángulos y letras desordenadas. Creo que de los marketing más complejos y más exigentes es justamente el marketing dirigido hacia los niños y a los adolescentes. Cada año de diferencia en el desarrollo del niño es un año de reto para quien está manejando el tema del marketing para los niños. Un cambio de un año implica unos cambios neurológicos drásticos, etapas en donde si uno habla en consumidores de 20 a 25 años no pasa nada, pero si uno habla de niños de 0 a 2 años, de 2 a 5, los cambios son absolutamente drásticos. Entonces, quien quiera trabajar en este campo deberá saber muchísimo de esa parte del desarrollo cognitivo del niño, porque justamente al niño hay que leerlo entre líneas. Miren lo que nos decía el Principito. Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otras explicaciones. Yo tengo un caso. Cuando comencé a trabajar en este campo, estábamos haciendo la evaluación de un sabor y le pregunté a un niño: ¿cuánto te gusta? Error mío preguntar eso, y el niño me responde: infinito mil. ¿Cómo cuantifico, cómo miro y cómo evalúo esa característica? Y el niño me lo decía como: oye, infinito mil, ¿no lo entiendes? Y es esa la realidad de los niños, ¿no? Entonces, mientras el niño veía en esta figura un elefante, un adulto veía un simple sombrero, y el niño insistía en ver un elefante. A los niños la magia es lo que los despierta, y a los adultos se nos olvidó la magia. Volumen.
excelente ejemplo de lo que es comunicarse con un niño, de cómo el niño realmente comienza a sentir esas condiciones. Y quiero decirles que únicamente los niños saben lo que buscan. De verdad, hablar con los niños, investigarlos y trabajar con ellos es quitarse el sombrero de la edad que tengamos. Es volver a ser niño, es volver a jugar, a hablar con ellos, a jugar con sus imaginarios y a jugar con sus expresiones. Lo que una niña puede estar imaginando al ver las gotas caer, difícilmente un adulto lo identifica. Para un adulto es una niña jugando con el agua, para la niña es una fantasía construida a través de cómo las gotas de agua caen de una fuente. Entonces, esto que la niña puede estar pensando en este momento, a los adultos a veces nos queda muy difícil poder leerlo. En consecuencia, es claro que no podemos caminar una línea recta cuando trabajamos con los niños. Caminando en línea recta no podemos llegar muy lejos, lo decía el Principito. Y yo digo, si queremos comprender a los niños y sus prácticas de consumo, tampoco podemos hacerlo. Entender a los niños es ir, mirar, escudriñar, paciencia, dedicación, responsabilidad, pero sobre todo y ante todo, respeto por la condición del niño como consumidor y como persona. Les decía que la esencia del pensamiento y el comportamiento del niño es la magia, sí, y creo que es lo principal que debemos tener quienes nos dedicamos a trabajar con ellos, pensamiento mágico. Y no quiere decir que seamos ni esquizofrénicos, ni locos, ni nada de esas cosas. Todos los que trabajamos con niños y para los niños debemos permanentemente trabajar el pensamiento mágico, porque es el pensamiento de ellos. Qué buen mensaje. Eso es un niño. Es pensamiento que trasciende lo que el adulto a veces, eso de tocarle la cabeza al niño, sí, algo de verdad, y esa expresión es un insight. El niño odia que le hagan eso, que le hagan sí, estás muy bien, o qué lindo que eres, o qué bonito que eres. No, el niño, por favor, no. El niño no quiere eso. El niño quiere reconocimiento, quiere que los padres entiendan que él es un héroe, y de hecho los niños son héroes. Hacia los 7 años viene esa representación simbólica de ser el héroe, el salvador del mundo. Quiere ayudar el niño. Las campañas ecológicas suelen ser muy efectivas con los niños de 7 a 8 años, porque es la etapa en que el niño desarrolla el dolo, la culpa, la intencionalidad, y ahí es donde comienza a sentir el compromiso de ayudar al otro. Entonces es evidente que este comercial realmente le habla a estos niños con su lenguaje y sus características como realmente lo son. Podemos decir también, de acuerdo con el Principito, que algunos hombres ven las cosas como son y dicen ¿por qué? Que es muy frecuente que nos ocurra en la investigación. Pero los niños dicen yo sueño con cosas que nunca fueron y digo ¿por qué no? Esa es la pregunta que nos debemos hacer desde el marketing para los niños. Todo es posible en el mundo del niño. ¿Por qué desde el mercadeo no puede ser posible?
¿Por qué no sabores extraños? ¿Por qué no combinaciones diferentes? ¿Por qué no disrupción cognitiva con el niño? ¿Por qué no presentarle cosas que salgan de lo convencional? ¿Por qué siempre preparar productos pensados desde lo adulto y no desde el niño? ¿Por qué no co-crear con el niño? ¿Por qué no los talleres de co-creación para ver sus dinámicas, sus representaciones y sus símbolos, para luego entender entonces cómo diseñar realmente el producto o el servicio? En eso insisto entonces, lo que decía él cuando encontraba a su mejor amigo, el zorro le decía: solo se conoce lo que se domestica, dijo el zorro. Y el Principito le dice: los hombres ya no tienen más tiempo de conocer ya nada. En esencia nos está diciendo que para conocer a los niños tenemos que hacerlos parte de nuestra vida. Si realmente queremos trabajar con ellos como consumidores, debemos hacer parte de nuestra vida ese mundo del niño y domesticarnos también dentro de ese proceso. Entonces, como el Principito, yo me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Yo también digo de que logremos ver a los niños desde su esencia y no desde nuestra óptica adulta. Esa es una pregunta que he mantenido ahí y que siempre le hago a quienes asesoro, a quienes les hago estudios, a quienes trabajo con niños, y digo: dejemos un poco ese punto, y es mi primer mensaje para ustedes. Yo quiero mostrarles a partir de ahora algunos aspectos de los niños de hoy. ¿Quiénes son esos niños de hoy? Resultados de estudios, de sumatoria de años de experiencia que pues quiero compartir con ustedes. Y lo primero que podemos decir es que debemos acostumbrarnos a ver y entender a los niños desde una perspectiva holística, integradora, no lineal, como le mencionaba hace un momento. Debemos escudriñar, ir y volver, hacer espiral, hacer esto con el niño. Nunca será un proceso lineal. Y obviamente tenemos que trabajar sistemas e integrarlos a diferentes aspectos. Hablar del niño es hablar de su familia, hablar del niño es hablar de su colegio, hablar del niño es hablar de sus amigos de barrio, hablar del niño es hablar de sus abuelos, de sus tíos, de su empleada, de quien lo cuida. El niño es un sistema. Por esa razón no recomiendo estudios que solamente se focalicen en observar o hablar con el niño. Al niño hay que verlo de manera integral, sistémica, porque el niño tiene diferentes agentes que están interviniendo en su vida y que como tal representan cosas importantes para él. En esa medida, la visión holística, sistémica e integradora es la mejor forma de comenzar a ver a los niños como consumidores. Verlos implicaría hablar de su entorno, de cómo son, de cómo consumen los medios, de cuáles son sus códigos de diversión, de sus actividades, de sus formas y maneras de alimentación, de su comportamiento como shopper. En fin, aquí podremos tener tema para largo, casi que para una maestría de poder hablar de ellos como consumidores. Son un grupo muy complejo y a la vez escurridizo. Cambian muchísimo, son camaleónicos, son niños que hoy nos dicen una cosa y mañana nos están mencionando otra cosa. Hablemos entonces un poco de quiénes son, y yo quisiera hablar un poco de esta dualidad ternura-evolución, cómo se están manifestando sus procesos afectivos y cómo han evolucionado detrás de esto. Desde el año 425, Sócrates se le atribuye este texto que dice: hoy en día los niños son unos tiranos, contradicen a sus padres, engullen su comida y tiranizan a sus maestros. Yo me pregunto si hemos cambiado mucho. 425 años antes de Cristo, 2015 después de Cristo. No creo que hayamos cambiado tanto. Los niños siguen siendo en esencia los mismos, más despiertos por algunas condiciones mediáticas, más dinámicos por otras actividades, pero en esencia los seres humanos y los niños nos comportamos. Miren este comercial. Claro, yo también hubiera hecho lo mismo si me cambiaran mi cocoa.
Cocoa Winters, la de siempre. Bien, comercial que despierta mucho humor, todo lo que ustedes quieran. Pero miren de fondo eso, lo que nos decía Sócrates, ¿no? El niño es irreverente por naturaleza. El niño nació irreverente y nació libre. Las sociedades son las que los estamos amoldando y acomodando a una serie de patrones. Con esto no estoy diciendo que esté de acuerdo con que el niño no tenga límites no, por el contrario. Pero es lo que quiero manifestar y lo que de alguna forma Sócrates nos quería también dar a entender en su momento. Otros aspectos importantes a tener en cuenta es que hay dos conceptos esenciales, y es que crecer es consumir. Por lo tanto, desde antes del nacimiento estamos consumiendo, incluso después de la muerte estamos consumiendo. Entonces el consumo es un proceso inherente al desarrollo del niño, no podemos separarlo, y el niño consume ideas, conceptos, juegos, dinámicas, identidades, discursos y obviamente objetos y cosas, y eso es lo que nos lleva a ver la complejidad del niño como consumidor. Y otro aspecto esencial es que lo que más desea el niño es dejar de ser niño, pero no como ese punto o ese término que para mí pues no debería existir, lo respeto pero no lo comparto, el tema de lo aspiracional. De hecho ni siquiera existe la palabra en el español. Ustedes buscan en el diccionario y la palabra aspiracional no existe. Sin embargo es una palabra que todo el mundo utiliza, todo se volvió aspiracional. Promociones aspiracionales, juguetes aspiracionales, dulces aspiracionales, comida aspiracional, todo es aspiracional. Yo lo indicaría más bien como ese anhelo del niño de demostrar querer ser, de lograr una meta. Eso sí lo hace el niño y todos lo hacemos, todos los seres humanos lo hacemos, pero eso no quiere decir que queramos ser igual a nadie. Bourdieu decía, si hay algo esencial a la condición humana es la distinción, y todos buscamos la distinción, así estemos uniformados. Cuando estamos uniformados, ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio, tenían sus uniformes, pero cada uno lo llevaba puesto de una manera particular y diferente. Eso es parte de la distinción. Todos buscamos ser distintos a. El mejor ejemplo de esto es qué pasa cuando dos mujeres se encuentran y tienen el mismo vestido, ¿cierto? Una de las dos sale corriendo. Ese es el simplísimo ejemplo de que nadie quiere ser igual a nadie y que por tal, pues un producto no tiene la característica de ser aspiracional. Ser aspiracional indicaría que esto por sí solo tiene la propiedad de moverme a hacer algo. Eso es hablar de un locus de control externo muy fuerte. Es desconocer una serie de procesos en el niño y en el ser que pues por eso les digo muy respetuosamente pues no comparto desde la perspectiva del mercadeo o la publicidad. Otro aspecto importante dentro del marketing dirigido a los niños es que todo lo que se haga para ellos debe tener una conexión emocional. La ruta de formación actitudinal en el niño frente a los productos y los servicios comienzan con el punto afectivo, comportamental y termina con lo cognitivo. Esa es la ruta afectivo, comportamental, cognitivo. El niño se enamora de la cosa, del objeto, del juguete, lo compra, juega con él y por último sabe si lo quiere conservar o no. Ese es el proceso en que el niño pues desarrolla sus rutinas actitudinales y pues nos indica que es bastante diferente a las de otras cosas. Yes! Always when we fight, I try to make you laugh till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me, always and forever. You and me, always.
toda la estrategia del niño para tener con quién jugar. Bastante bien desarrollado. Miren esto. Never seen the sky so blue. The birds are singing, I got nothing to do. Hey, 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 it's just a sunny day. La-doo-da-da-da-da. Ain't no clouds up in the sky. I'll dream them up and watch my daydreams go by. Hey, 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 it's just a sunny day. Ain't got time to worry, the sun is gonna shine all day. I'm not gonna hurry, you can tell the company they can keep my pay. ¿Le llamaríamos a eso pensamiento estratégico? Pues de pronto sí. Bueno, muy bien. ¿Quiénes son los niños de hoy? En resumen y con base, como les he dicho, en estudios, hoy nos estamos encontrando con niños más listos, niños más rápidos en respuestas y en actividades, niños más sociables, más autónomos, más exigentes, más conectados, más emocionales, pero también más influenciadores. Creo de que todos estos puntos, en alguna medida, las conferencias que tendrán ustedes durante el día les van a hablar y les van a profundizar sobre cada uno de estos temas. Sin embargo, quiero decirles que hoy nos encontramos con niños y niñas llenos de potencialidades, preparándose para un mundo cada vez más adulto. El discurso del niño, no sé si se han dado cuenta ustedes, cada vez es más adulto. Sus palabras, sus expresiones, sus comportamientos se asemejan más a la vida del adulto que a la vida del niño, porque el niño hoy en día, si de algo está adoleciendo, es del contacto físico. No hay juegos físicos ya. La tecnología está desplazando el juego de interacción que muy probablemente muchos de ustedes tuvieron en su infancia, jugar a las escondidas o a los soldados o a cosas de contacto, pues ya no es tan frecuente. Por fortuna empezamos a ver que estamos volviendo la mirada hacia eso y que el niño nos está reclamando también un poco más ese punto. Pero también vemos niños que lo saben todo, que no se tragan nada entero y con preguntas que a veces los adultos no podemos responder. Preguntas que nos quedan a veces en el aire y que somos incapaces de darle al niño una respuesta. Los niños quieren respuestas y respuestas lógicas, no mentiras. Y un estudio que hicimos con ellos nos dice que pocos niños le creen realmente a sus padres, porque mucho lo que les dicen a ellos es mentira. Entonces, ellos sí quieren respuestas y quieren respuestas desde el mercadeo y de la publicidad que también respondan a esa expectativa. Son niños y niñas mucho más dinámicos y camaleónicos, cambian y les encanta cambiar. No quieren una identidad única, quieren muchas identidades y en consecuencia son mucho más adoptadores y recreadores de tendencias. Sí, el otro día veía a dos niñas y habían hecho algo que me pareció bastante particular. Estaban en la calle, se habían combinado los zapatos, se habían puesto el par de zapatos, eran como 4 piernas caminando con 2 pares, uno combinado con el otro, y las medias habían hecho lo mismo. Y verlas caminar era muy simpático, era muy divertido verlas en esas condiciones. Entonces son esas recreaciones que hacen los niños a partir de sus imaginarios y sus juegos. Insisto, entender al mundo de los niños es entonces aprender y leer sus efímeros y fantásticos mundos imaginarios y fantásticos pensamientos en ellos. En esa medida, pues miremos este excelente comercial. Sonido.
so sweet, like a soft breath of wind. Muy bien, qué lindo comercial para la lectura en los niños. Muy bien, otro aspecto es que la clave para conectarse con los niños realmente está en considerarlos de manera singular, no grupal. Los niños no quieren que se les hable de muchos, quieren que se les hable a él. Y particularmente en algunas edades es muy importante este aspecto. No son adultos en cuerpos pequeños, ni pretenden serlo, como a veces pues se ha hecho creer o pensar. No, los niños necesitan foco, atención y direccionamiento como consumidores. Viene un punto importante que por demás nos llama mucho la atención, y es que son niños y niñas que están a la espera de afecto. Si de algo adolecen los niños de hoy, es de atención y de afecto. Seguramente les mostrarán un comercial de IKEA, donde en España pues se hace un experimento sobre la carta a los niños, a los reyes, y les mostrarán ese caso. Pero realmente habla de esto, del anhelo que tiene el niño de ser querido, o de por lo menos que se le demuestre el afecto. Los niños están recibiendo afecto a través de los objetos, pero no de lo físico, no del tiempo, no de la dedicación hacia ellos. Y obviamente buscan apoyo y comprensión para tener un buen arranque en el mundo que les espera. En algunos estudios que hicimos, los niños a veces salen de su casa miedosos de no saber si al regreso van a encontrar a sus padres o no. Es una preocupación de ellos. No saben si se van a separar, no saben si mañana van a estar con uno o con el otro. Esa ambivalencia en estar hoy con un día con un padre y la otra semana con el otro se vuelve funcional, pero no es lo que el niño está esperando detrás de eso. Viven en un mundo de roles e identidades múltiples, prestadas, son camaleónicos, adoptan y cambian estilos, lenguajes, símbolos y signos con mucha facilidad. Casi quedaría para un estudio completo ver los gags, las expresiones, los códigos que los niños utilizan para expresarse y comunicarse entre ellos. ¿Qué le vamos a regalar este año? Un dibujo, como siempre. ¿Estás loco? Este año no podemos dar ventajas. Tenés razón. ¿Te enteraste que va a ser una nena? Pues bien, esta campaña muy bonita. ¿Qué te parece? Con esto quedamos bárbaros. Me parece que vamos a tener que pensar en algo mejor. Mira. Papá también. Sí, parece que también es una nena. Ay, no lo puedo creer. Muy bien. Y Quiero una muñeca. Un skate. Otro skate. Una bicicleta roja. Una bicicleta azul. Me parece que dijo verde. A ver. Tenés razón. ¿Ya terminó? No, todavía no. Espera, ¿qué está pensando? pues muy bien, un excelente ejemplo de lo que son realmente los niños. Rápidamente, ¿cómo son? Para las madres de hoy los niños son más inteligentes y obviamente hiperactivos. Se muestran más inteligentes por el discurso, pero no quiere decir que sean más inteligentes de lo que fueron generaciones pasadas. Sin duda, el tipo de crianza y de familia están determinando no solo la conducta social del niño, sino también sus patrones de desempeño intelectual, entendimiento, diversión y alimentación. El tipo de hogar autoritario, democrático o laissez-faire pues va a ser muy importante en la forma en que el niño se comporte como consumidor. Emocionales, hiperactivos, impacientes, curiosos, colaboradores, así son los niños más pequeños. Yo quiero mostrarles un caso
de un estudio que tuve la posibilidad de hacer el año pasado para un producto que ya está aquí en el mercado. Si alguno lo ha probado, es bananito. Por favor, sonido. Es una experiencia maravillosa, se siente... Este es un... Voy a volverme... Ese es el video. Es que si salía de Bueno, es una experiencia maravillosa, se siente la crocancia del chocolate, se siente la combinación es genial, es hermosa. La galleta tiene un sabor con la combinación del chocolate, las chispitas es algo nuevo en un helado. Y eso pues nos deja entrever esa colaboración que tienen niños para expresar todo lo que quieren sobre sus percepciones y actitudes. La cultura y la dinámica social en la que están inmersos pues determinan su desarrollo. Evidentemente los padres o los adultos, llámese educadores, llámese parientes de primer nivel o segundo nivel, pues están jalonando estos mismos cambios, y hoy si algo estamos viendo en estos niños es que están siendo sobreexigidos en un desempeño que nunca antes les habíamos pedido. Estamos viendo niños de 5 o 6 años cuidando a sus hermanos menores, llegar a su casa a prepararse los alimentos. Entonces estamos exigiéndole a los niños tareas que no son o no están de acuerdo con su rango de edad. La fantasía en el niño, la curiosidad y la imitación siguen siendo sus principales drivers. Sí, fantasía, magia, interacción, imitación siguen siendo sus principales drivers. Y la fabulación es un estado normal en el niño, por lo tanto la comunicación y los productos dirigidos a ellos deberán mantener siempre esa condición. Magia, que le permite al niño construir una historia detrás de esto, ¿cierto? Y a veces vemos que a la publicidad y el mercadeo dirigido a ellos se les está olvidando. Aquí está el otro de bananito, cuando le preguntamos por el nombre. ¿Me ayudan con el sonido? Es muy pequeña. Perdón, me devuelvo porque el niño comienza diciendo algo. A ver. Esta careta se llama Ananito porque es muy pequeña y además uno la puede quitar. Es esa magia que tiene. Y este comercial de México, que realmente me parece que cumple con muchas de las características de lo que es un buen mensaje. A ver si sale. Puro chocolate. Pura diversión. Carlos V, el rey de los chocolates. Muy bien, este comercial cumple con varias características. El reto, el héroe, los niños quieren ser héroes, y la estupidez. Son 3 aspectos importantes en la comunicación para los niños. Hoy en día el niño vive un mundo que no le permite la fabulación, y ahí es donde estamos reclamando eso. Productos, alimentos, juguetes deben permitirle al niño esa fabulación, porque obviamente está asumiendo roles y procesos de manera anticipada, y creo que la fabulación es hoy en día pues una condición mucho más adulta en él que infantil. Ojo con las mascotas, hacen parte de la vida de los niños, sin importar si es niño o niña. La vida de los niños se está enmarcando mucho en la compañía de mascotas, y hacen parte de su vida y de sus amigos imaginarios también. Tienen amigos imaginarios, muchos de ellos se están convirtiendo en animales, en mascotas, y otros pues sí siguen manteniendo esas condiciones. Pero miren, este comercial no es para niños, pero nos deja entrever un poco esa responsabilidad.
sugar-free. I got exactly what you need. Creo que sobran las palabras sobre esto. Son más interactivos, pasan mucho más tiempo con sus grupos de referencia, sí, y son mucho más dinámicos en eso. Y eso los lleva a interactuar con gente más grande que ellos, porque están buscando estimularse no solamente en el léxico, sino también en la diversidad y profundidad de algunos temas. No sé si se han dado cuenta algunos de ustedes que tengan hermanos pequeños, son niños que preguntan mucho sobre tecnología, sobre deportes, sobre carros, sobre dinosaurios, sobre cosas de estas, y buscan siempre gente adulta que les lleve a responder esas preguntas. Se muestran más individualistas y competitivos. Cada vez la vida los está poniendo de frente a un mundo más competitivo. Hoy en día el niño tiene que saber cantar, bailar, tocar piano, ser bueno en matemáticas, en español, en inglés, no perder ninguna asignatura y además ser buen hijo. Entonces, pues son todas las condiciones que les estamos pidiendo hoy a los niños. Y estamos viendo que desde antes de cumplir el año ya están involucrados en la tecnología, ya tienen por lo menos acceso a algún aparato, ya sea la computadora, la tableta o el celular. Ya estamos encontrando niños 8 meses manipulando este tipo de aparatos y ya desde el año comienzan a tener ya discursos sobre esto. Este comercial, más que comercial, es una reflexión sobre cómo se logró la comunicación para niños y para adultos en España. A message exclusively for them, hidden from adults' eyes. The outdoor uses a lenticular to assemble 2 images, the one aimed at adults and the other aimed at children. The lenticular allows you to see one image from one angle and a different image from another angle. From the average height by age, we can determine what part of each image will be seen by each person. In this way, we find an area only visible by children under 10. A message only for children, and a warning for adults. Interesante ver cómo ya la comunicación estamos diversificando para que logremos el mismo mensaje, darlo de manera diferente para cada grupo. Con facilidad cambian de un tema a otro. Hablar con un niño no es un tema lineal. Estás hablando de un tema y el niño te cambia el tema y te toca cambiar el tema con el niño para luego volverlo a centrar en lo que estás buscando. Esa habilidad es importante. Les encanta el terror, les atrae el terror. Y aquí pues quiero mostrar algo. Les van a hablar de este caso de Hasbro, pero me encanta mostrárselos como un ejemplo de lo que los niños buscan y cómo buscan el miedo, el terror, la fantasía también detrás de esto. Miren la transformación de ellas, de cómo seducen al público, casi que cómo lo embrujan, en comillas. La transformación, un importante aspecto. Now
Muy bien, este tipo de cosas a los niños les fascina este tipo de misterio y de cosas a ellos, ¿no? Entonces, pues ahí viene ya esto. Son niños completamente conectados, desde muy pequeñitos, como le decíamos, están usando dispositivos antes de cumplir el primer año y también están en búsqueda de identidades muy particulares. Voy a tomar 3 minuticos más, por favor. Y obviamente esas identidades están relacionadas a sus ídolos, a sus referentes y a las personas que consideran importantes. Sin embargo, también vemos que se debaten entre la mímesis y la antimímesis, es decir, copiar, mimetizar, pero también ser únicas y ser diferentes a los demás. Se muestran independientes, autónomos y buscan sus propias maneras de expresión e identidad. Nos ponen en retos todos los días. Un estudio hecho hoy, con seguridad el próximo año ya no es vigente, porque cambian muchísimo, nos dejan entrever unos cambios importantes. Por lo tanto, hoy no es correcto seguir utilizando el azul para el niño y el rosado para la niña. Ya no es un código que para ellos represente esas condiciones y deberíamos tratar de eliminarlos en lo posible tras de esto. Por lo tanto, ya finalizando, pues yo me hago la pregunta de cuál es el valor de poseer esas estrellas que el Principito nos mencionaba, y yo quiero retomar lo que decía al principio. ¿De qué te sirve poseer las estrellas?, le decía el zorro al Principito. El Principito le decía, me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico?, le decía el zorro a él. Dice, me sirve para comprar más estrellas. Eso mismo nos debe pasar a nosotros desde la perspectiva del marketing dirigidos a los niños. Entenderlos como consumidores es alcanzar estrellas que nos permitan tocar ese cielo, tocar ese mundo, esa fantasía, esas experiencias que nos enriquecen muchísimo y nos ayudan a ser mejores gestores de publicidad, de comunicación y de productos dirigidos a ellos. Entonces, los dejo con esto, es que los niños son clientes de cualquier marca, pero pueden llegar a serlo de una sola. Es decir, con los niños podemos llegar a tener relaciones duraderas como clientes. Y esa es la pregunta que varios clientes me hacen y yo les digo, sí, sí es posible. Solamente hay que trabajar 4 elementos esenciales con ellos, que son estos 4: la diferenciación, la relevancia, la fe y la acción. Hay que diferenciarnos, productos dirigidos y creados con ellos, que sean importantes en su vida, que les permitan crear y co-crear historias a la vez. Ojo con la fe, no podemos decepcionar a los niños. Los niños se decepcionan con mucha facilidad y pierden el interés por las marcas y por los productos, y sobre todo que los lleven a tener conductas adecuadas con su estadio de vida, con su estadio de desarrollo. Quisiera tener mucho más tiempo con ustedes, les agradezco mucho la atención, ha sido un placer. Ya tendremos el espacio, no sé si haya posibilidad de algunas preguntas o algo, pero pues tienen la palabra ustedes en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, me está sonando. Bueno, pues queremos invitar al público a ver si tiene algunas preguntas que le quieran hacer a José Ricardo. Creo que no, va a salir adelante. ¿No? ¿No? Sí, por allá arriba. ¿Está apagado? De abajo, eso. Así es, y gracias por la pregunta. Creo que la parte ética es un tema que a todos nos toca. Y la ética, yo siempre he pensado que no se aprende, esa viene con la casa, con la cuna. Siempre habrá en cualquier disciplina gente o personas que desarrollan bien su trabajo y gente que no lo hace bien. Desde la perspectiva que yo he asumido, siempre me he preocupado
por dar un mensaje como el que quise darles hoy a ustedes. Hombre, trabajar con niños es una responsabilidad enorme. Por ejemplo, desde la investigación, ¿hasta cuándo y hasta dónde comenzamos a trabajar con los niños? La gente cree que trabajar con niños es desde los 0 años en adelante. No, éticamente no podemos comenzar a investigar niños sino a partir de los 7 años. Entonces, ahí es donde comienzo a implantar esos procesos y esos conceptos de respeto. No trabajar con más de 5 niños, si es que hemos de trabajar con alguna sesión de grupo. Trabajar con una serie de criterios y de conceptos que a la empresa le sirvan como fundamento para respetar esas condiciones del niño. Respetarlo en su imaginario, en su pensamiento, en su forma de ser, en su identidad, en su juego. Eso es lo que de una u otra forma tratamos de hacer. No siempre lo logramos, es verdad, y también tengo que levantar la mano al decir, no todas las empresas son receptivas al tema, pero insistiré en lo que me sea posible y quizás muchos de mis artículos escritos sobre niños justamente versan sobre la ética y el trabajo y la responsabilidad que hay que hacer con los niños. Como te digo, agradezco la pregunta, pero también debo decirte, bajando la cabeza, hay empresas que no asumen el compromiso todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues nada, nuevamente mil gracias de corazón, gracias por la invitación. Muchas gracias, José Ricardo, por tu presencia en Sinergia 15.